Bien, para este ejercicio nos están pidiendo que calculemos, en este caso, las componentes de la resultante de A más B. ¿Ya? Nos piden calcular, en este caso, la primera pregunta, nos están pidiendo calcular las componentes de la resultante, en este caso del vector resultante, A más B. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo calcular para este problema. ¿Ya? Nos piden las componentes ya de la resultante del vector A más el vector B. Listo. Para poder encontrar estas componentes es importante evaluar cuáles son las componentes que están trabajando para cada uno de los vectores. Por ejemplo, en el caso del vector A, tenemos las componentes con respecto a X y la componente con respecto a Y. Por lo tanto, para el vector A tendríamos la siguiente combinación. Tendríamos en este caso 1,30, ¿ya? ¿Cuál sería el vector unitario que le corresponde a esta componente? Sería el vector unitario Y, ¿ya? ¿Más cuánto? En este caso sería más la siguiente componente, que en este caso sería 2,55 J. ¿Está bien? Con eso hemos terminado de desarrollar la componente que pertenece a el vector A. Más, en este caso, como tenemos un signo negativo, es importante abrir llaves. El siguiente signo de agrupación, ¿no? ¿Cuál sería su componente aquí? Para X sería 4,10, ¿ya? Cuyo vector unitario corresponde a la componente Y. Más, en este caso, sería, entre paréntesis, menos 3,75. Y su vector unitario sería J. Muy bien, cerramos los signos de agrupación. Ya cerramos estos signos de agrupación para poder trabajar la siguiente operación. Muy bien, ahora el vector resultante o las componentes de esta suma vectorial va a ser la siguiente. Miren, es importante para poder terminar de desarrollar este ejercicio, es importante identificar las componentes con respecto a los vectores unitarios y las componentes con respecto a los vectores unitarios J. ¿Ven? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a agrupar. Como estos dos vectores unitarios, las componentes que tienen son positivos, entonces lo vamos a agrupar de esa manera. 1,30 y más 4,10 y cerramos paréntesis. Y acá tenemos más, ¿cuánto? Abrimos paréntesis nuevamente. Recuerden que aquí tenemos un signo negativo, pero no hay ningún problema. Menos por más se hace menos, entonces el siguiente valor sería 2,55 J menos 3,75 J. Muy bien, entonces ya hemos agrupado ya a todos aquellos vectores unitarios que tengan la misma composición. En este caso, el vector resultante de la suma vectorial, ¿a cuánto sería igual? En este caso tendríamos 5,40 por un lado, 5,40 y ya más el otro vector unitario o la otra componente, que en este caso sería una resta, ¿no? Sería una resta.
¿Cuánto sería esta resta? ¿No les parece que esto sería negativo porque este es el mayor? ¿Sí? Menos 1,25J. Ahí está, ¿eh? 1,25J. O 1,20, perdón. 1,20 es. 1,20. 1,20 más 2,55 serían 3,75. Listo. Entonces, la respuesta a mi primera interrogante, que es las componentes de la suma vectorial, ¿ya? Las componentes de la suma vectorial ha quedado resuelto. Muy bien, vamos a la siguiente interrogante, que es la pregunta B. En la pregunta B ya se muestran un poco más exquisitos. ¿Por qué? Porque en la pregunta B nos dice, nos dan dos, nos plantean dos interrogantes, ¿ya? Ahora, recuerden que estamos trabajando con las componentes vectoriales, ¿ya? Con las componentes vectoriales, ¿está bien? Y las componentes vectoriales, para calcular la magnitud, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que nos piden la magnitud y la dirección de la resta vectorial. En este caso, miren, vamos a tener aquí una resta vectorial ¿de quién? De B menos A. Voy a tener la resta vectorial de B menos el vector A. De esta resta vectorial, ya, de esta resta vectorial, me piden calcular, ya, me están pidiendo calcular la magnitud y me piden calcular la dirección. En otras palabras, me están pidiendo calcular el ángulo, ¿no? El ángulo que forma esta resta vectorial. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer esa resta vectorial. Para eso, vamos a trabajar de la misma manera que hemos trabajado aquí. Primero, coloco las componentes que corresponden al vector B, que en este caso ya lo tengo. ¿Cuáles son los componentes? Lo tengo aquí en esta parte, miren. Será 4.10 y más, entre paréntesis, menos 3,75J. Cierro con los signos de agrupación y luego de esto le restamos, dice, ¿no? Le restamos el vector A. El vector A, en este caso, ¿cuánto será? Será 1,30 y más 2,55J. Ahí está. ¿Qué es lo que hicimos en esta primera parte? Hemos agrupado, sí, precisamente, hemos agrupado todas aquellas componentes, ya, que tengan la misma denominación, en este caso el mismo vector unitario, ¿no? Y acá también estamos agrupando las otras componentes que tengan el mismo vector unitario, pero debo tomar en cuenta este signo negativo. Recuerden que este signo negativo va a afectar a cada una de las componentes. Entonces, aquí voy a tener lo siguiente, miren, ¿eh? Voy a tener 4,10 y ahora vamos a ver, es 1.30 y, sí, pero con el signo negativo. En este caso va a ser menos 1,30 y. ¿Se dan cuenta? Entonces cerramos llaves. Listo. ¿Qué más ahora? Si desean le ponen el signo positivo, si desean. Y ahora acá tenemos, ojo, acá tenemos un signo negativo. Miren lo que vamos a hacer. Abrimos llaves, le ponemos menos 3.75J y este signo también afecta al signo de la componente J. En este caso será menos 2,55J. Listo. Y cerramos llaves. Perfecto, con eso ya hemos terminado la primera parte. Ahora solamente nos queda operar cada uno de los elementos.
¿ya? De esta resta vectorial. Nos piden calcular su magnitud y nos piden la dirección. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí vamos a tener el siguiente valor. Tendríamos 3 puntos. ¿Cuánto sería? O 2.80, ¿no? 2,80 y más. Ahora, recuerden que este signo negativo con estos signos negativos se van a sumar. Con este positivo, esto se hace negativo. ¿Está bien? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 0, ¿ya? 13, llevo 1, y acá sería 6. 6.30J, ¿no? 6.30J. Perfecto. Ya hemos encontrado las dos componentes, ya hemos encontrado las dos componentes de esta resta vectorial. Ahora, vamos a calcular precisamente la primera interrogante, que es la magnitud, ¿ya? La magnitud. Como hemos utilizado componentes, ¿no? En esta resta vectorial, entonces la magnitud, ya mire, lo voy a poner así, la magnitud de B, del vector B, menos el vector A, la magnitud del vector B menos el vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 2,80 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, menos 6.30 elevado al cuadrado. ¿Listo? Con esto obtenemos la magnitud de esos dos vectores. A ver, si nosotros ingresamos a la calculadora y verificamos ese resultado, tendríamos el siguiente resultado. Aproximadamente 6.89. Aproximadamente, ¿no? Entonces acá 6,89. Recuerden que hemos estado trabajando todas las unidades en centímetros, por lo tanto las unidades finales van a trabajarse en centímetros. Ya les dije en una clase anterior, si nosotros tenemos unidades diferentes, es mejor homogeneizar las unidades a las que ustedes consideran pertinente. De manera que cuando nosotros hagamos todo el proceso, el resultado nos den las unidades que habíamos homogeneizado al inicio. ¿Está bien? Listo. Por un lado. Por otro lado, vamos a calcular, en este caso, ahora vamos a calcular la dirección, ¿ya? Entonces, ahora calculamos dirección. Para calcular la dirección, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El método del paralelogramo me dice que debo trabajar en función del arco tangente, de la siguiente relación. El arco tangente de menos 6.30, que es el cateto opuesto, ¿ya? El arco tangente, que es el cateto opuesto, en este caso sería menos 6.30 dividido entre el cateto adyacente, que vale 2,8. Listo. Con eso obtenemos el ángulo. Podríamos considerarle ángulo, bueno, ustedes consideren el ángulo que sea pertinente, ¿no? A este arco tangente le consideran el ángulo que sea pertinente. Entonces, todo esto lo ingresamos a la calculadora y obtenemos el ángulo θ. A ver, si ustedes ingresan ese dato a la calculadora, recuerden por favor verificar, en este caso, si están trabajando en grados hexagesimales o en grados radianes. Por favor, verifiquen esa información a fin de que no puedan tener inconvenientes. Listo. ¿Cuánto nos resulta el ángulo? En este caso nos da menos 66, a ver, menos 66.004, lo podríamos redondear, a ver, 0,4
4 graditos. Listo. Y con eso hemos obtenido nuestra siguiente respuesta. ¿Ya? Listo. Eso es puntualmente lo que el ejercicio nos acaba de plantear.